Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Un Flash Noticioso. No puedo partir este programa sin antes agradecer por la buena recepción del programa anterior sobre el hackeo a Maduro, que ya suma más de 400.000 visitas en tiempo récord en YouTube. Gracias a quienes compartieron, comentaron y le dieron like. Esperamos estar nuevamente a la altura de sus expectativas. Así que, sin más preámbulos, esto es el Flash Noticioso número 4. La noticia de la semana, al menos internacional, nos llega desde el otro lado de la cordillera en Argentina, porque el expresidente peronista Alberto Fernández fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia física y hostigamiento. Todo se desencadenó a partir de un peritaje realizado al celular de la secretaria de Fernández, María Cantero, en el que la justicia argentina encontró mensajes claves sobre el caso. Una serie de conversaciones entre Cantero y Yáñez, la ex primera dama, en los que esta última narra las agresiones que habría sufrido por parte de Fernández, incluyendo 4 fotos de las secuelas de los golpes, un ojo hinchado y moretones por todo el tronco derecho, brazo y las costillas. Estas últimas son registros que envió la propia Yáñez a Fernández. ¿Qué hacía la justicia argentina revisando el celular de la secretaria de Alberto Fernández?, se preguntará. Pues bien, buscar más antecedentes por otra investigación que enfrenta el ex mandatario en la llamada causa Seguros. ¿De qué se trata esta causa y de qué es lo que se le imputa? De irregularidades y más irregularidades que involucran a sus amigos. A fines de 2021, Fernández firmó un decreto en el que ordenó que todos los organismos estatales debían contratar los seguros en una aseguradora del Banco Nación perteneciente al Estado. Pues bien, esto habría permitido que amigos suyos actuaran como intermediarios cobrando millonarias comisiones, favores para amigos del peronista. Entre los acusados figura Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, la secretaria de Alberto, la de los chats, quien habría utilizado su influencia en el poder para favorecer a su marido. Todo esto también se supo por los registros que dejó en su celular. En definitiva, son 2 causas paralelas que complican al expresidente argentino, que mantiene una orden de alejamiento y la prohibición de salir del país. Pero, ¿qué más se supo sobre la denuncia por violencia? Que Alberto Fernández habría amenazado a Fabiola Yáñez con suicidarse si es que lo denunciaba. «Si me denuncias, me mato», le dijo en más de una ocasión a través de llamados telefónicos. Los hechos de violencia se remontarían a cuando Fernández era presidente, sobre todo durante sus últimos años en la Casa Rosada. En ese entonces, Yáñez se habría intentado contactar con el Ministerio de la Mujer en busca de ayuda. Pero esta fue la respuesta que obtuvo, según contó la periodista argentina Sandra Borghi. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue: ya va a pasar, no se puede hacer nada. En un comunicado a través de su cuenta de X, Fernández negó las acusaciones en su contra, anunciando además que no iba a hablar públicamente sobre el tema. Al día siguiente, y utilizando la misma plataforma, Javier Milei criticó las políticas de género impulsadas por su antecesor, clasificándolas de hipocresía progresista. Y además lanzó sus dardos directamente contra Alberto el aliade Fernández. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa qué haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados, remató. Y es que Fernández, el hoy cuestionado exmandatario y aliado del pañuelo verde, se jactaba constantemente de su feminismo. Y acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. Gracias a todos y todas. Esto lo dijo en diciembre de 2021 en Tecnópolis durante el cierre del plan de los 1000 días. Y esto fue lo que dijo para el 8 de marzo de 2022. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Y así lo vitoreaban como un rockstar militantes feministas en 2020. Y así lo aplaudían por hablar el lenguaje inclusivo. Prometo trabajar cada día
para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía. Dos lecciones sobre este caso que vale la pena recalcar. Primero, la hipocresía y el doble estándar del progresismo, que dice una cosa pero practica otra, que puertas afuera condena lo que supuestamente desprecia, pero puertas adentro se los banca. Y segundo, el fracaso de las políticas de género, que viene a confirmar lo que hemos sostenido siempre. El activismo feminista es un negocio, electoral, económico y de poder, y que no soluciona los verdaderos problemas de las mujeres. El Ministerio de la Mujer, un fiasco. Si nos vamos al caso de Chile, desde que se creó en 2016, las cifras de violencia contra la mujer no han variado. Es más, han ido al alza. Las violaciones y los delitos sexuales llegaron a su pic en 2022, durante el gobierno de Boric, con 19.682 casos. Los casos de violencia intrafamiliar se han mantenido por sobre los 90.000 casos al año, superando los 100.000 casos anuales durante 3 años consecutivos, en 2021, 2022 y 2023. Y los homicidios se han mantenido sobre los 40 casos anuales sin mayor variación. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que las famosas políticas de género, esas que el mismo Alberto Fernández impulsó y que las feministas radicales aplauden, han fallado sistemáticamente en lo que se supone deberían hacer: combatir la violencia contra la mujer y velar por su protección. Pero han sido tremendamente exitosas en lo que no nos dicen que pretenden hacer: instalar su agenda ideológica, asegurarse cuotas de poder entre activistas y parasitar eternamente de nuestros impuestos. Y de eso Alberto sí que sabe. En Chile, en tanto, la noticia de la semana sigue causando estragos. Los masivos cortes de luz que, a una semana del temporal, mantienen a más de 50.000 clientes de la región metropolitana sin suministro eléctrico. Se trata del cuarto apagón masivo en lo que va del año y las miradas se han vuelto a centrar en Enel. El gobierno le dio a la empresa eléctrica plazo hasta la medianoche de este jueves para reponer el suministro a más de 20.000 clientes. Y en caso de no lograrlo, Enel podría perder su concesión, en un proceso complejo que podría tardar años. La Cancillería chilena también reclamó a Enel ante Italia, pero ya veremos qué pasa. Hay más complicaciones, eso sí, para la empresa eléctrica. Un reportaje de BioBio reveló que en mayo de este año, a raíz del apagón anterior, Enel entregó datos abiertamente erróneos sobre sus clientes afectados. Incluso se descubrió que copiaron y pegaron la misma cifra de hogares sin conexión en distintas comunas sin justificación, lo que, según acusan algunos, se podría tratar de un modus operandi para ahorrarse dinero en medio de la emergencia. El personaje de la semana es abogado, panelista de televisión y ex candidato a alcalde por Santiago, Aldo Duque Santos, quien este lunes anunció oficialmente que bajaría su candidatura para cederle el lugar a Mario Desbordes, la carta RN de Chile Vamos. El anuncio se dio solo 3 días antes que venciera el plazo para bajar candidaturas ante el CERVEL. ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué negoció Chile Vamos? ¿Y por qué mintió Duque? Se lo cuento aquí. Todo puede resumirse en 6 actos y 4 meses. Acto 1, mayo 2024. Duque lanza su candidatura por Santiago de la mano del Partido Social Cristiano. Santiago no es para que lo usen como trampolín político. Acto 2, mayo 2024. Duque reafirma su candidatura. ¿Va o no va? Voy o voy. Acto 3, abril 2024. Duque se abre a bajar su candidatura en pos de la unidad. Acto 4, julio 2024. Duque reúne las firmas, pero no descarta bajar su candidatura. Acto 5, agosto 2024. Duque baja definitivamente su candidatura. Acto 6, agosto de 2024. Duque dice que no se arrepiente de bajar su candidatura. Lo haría 1000 veces de nuevo. ¿Cuáles fueron sus razones? En una publicación en X apeló a la unidad por razones estratégicas: sacar a Hasler del Partido Comunista y de principios, sacrificar intereses personales por el bien común. Lo cierto es que los partidos políticos, y en especial el bloque de Chile Vamos, llevaban meses presionando por su salida, movidos por su usual cálculo electoral. Una encuesta de Panel Ciudadano ligado a la UDI de fines de julio arrojaba que Desbordes, su candidato, contaba con un 29% de apoyo, seguido de cerca por Hasler con un 28%, mientras que Duque sumaba un 13% y el 30% estaba indeciso entre no votar o marcar nulo o blanco. ¿Entiende el descontento y la frustración ciudadana detrás de esas cifras? Un 30%.
Y aquí la primera crítica va dirigida hacia los partidos políticos de derecha. ¿En serio eso es todo lo que tenían por ofrecer? Ustedes, que se dedican a la política, que viven de la política, que piensan todo en función de las elecciones, que no era como un imprevisto que los pillara por sorpresa, que tienen equipos, contactos, redes, recursos, varios millones de pesos asegurados del Estado, de nuestros impuestos. ¿Y ese es el nivel de candidatos que ofrecen a su electorado? Porque como headhunters dejan mucho que desear. Por un lado, Mario Desbordes. Desbordes, el que durante el 18 de octubre llamaba a la gente a mantenerse movilizada. El que dijo que si no fuese diputado estaría protestando en las calles. El que un mes después del 18 de octubre ya anticipaba condenas y daba por hecho la comisión de delitos por parte de carabineros y militares, tildándolas de violaciones a los derechos humanos. Desbordes, sigo hablando del mismo Desbordes por si acaso, el que firmó el acuerdo por la paz, el que quería saltarse el plebiscito de entrada y al que le picaban las manos por hacer campaña por el apruebo. Se lo presento, Mario Desbordes, el que tildó de extrema derecha a quienes se oponían al proceso constituyente, el que introdujo la paridad y los escaños reservados, el que hacía campaña con la condonación del CAE, el que votó a favor de los retiros e hizo campaña activamente por ellos, el que proponía un pilar de reparto en el sistema de pensiones y apoyaba el reconocimiento legal del pueblo tribal afrodescendiente. Y podría seguir, pero se supone que debe ser flash, así que al menos eso es lo que trato. ¿En serio, eso es todo lo que tenían por ofrecer? Y por otro lado, Duque, Aldo Duque, abogado de narcotraficantes, de marihuana, pasta base y cocaína. Aldo Duque, quien defendió a un narco que traficó 1.500 kilos de droga, 1.450 de marihuana y 30 de cocaína. Y a otro que hizo lo mismo con 200 kilos de marihuana, que hoy serían más o menos entre 500 a 1.000 millones de pesos. Aldo Duque, quien también es el defensor de una causa de 2023, RIT 227-2023, por si la quiere buscar, en la que los imputados habrían coordinado, recibido y enviado cargamento de drogas desde una cárcel en Callao, en Perú, a Santiago Centro, su comuna y la que quería representar. Y que, según se afirma, los destinatarios de la droga serían la banda de los pulpos, una banda peruana dedicada además a la extorsión de empresarios. Aldo Duque, no sé si se acuerda, en abril de este año nos aclaraba, nos aseguraba que todas estas narcocausas a las que se les vinculaban estaban terminadas. Eso mientras enfatizaba en su campaña pro seguridad. Son causas absolutamente terminadas y concluidas. Pero hace un mes, el 11 de julio, acudía a una audiencia de uno de sus narcorrepresentados que fue condenado ese mismo día, el del tráfico de drogas desde la cárcel de Perú. Y 4 días antes de bajar su candidatura, el 1 de agosto, Duque asistía a otra audiencia a representar a la segunda imputada del mismo caso. Ojo, que actuó como defensor privado en todas estas causas. Causas que él escogió asumir y que de cerradas no tienen nada. Duque mintió. Mintió respecto a sus causas, mintió a sus electores al prometerles algo que no podía cumplir o que al menos tenía duda de poder cumplir. Mintió respecto a su pretensión de combatir a la casta, esa a la que luego se terminó sumando, y dejó a sus electores marcando ocupado. Entonces, este nivel de improvisación, de mediocridad, de ninguneo constante al electorado por parte de los partidos políticos indigna. E indigna más todavía el saber que tienen la tranquilidad, la convicción de poder salirse con la suya, porque a fin de cuentas somos nosotros mismos, los mismos votantes quienes muchas veces se lo permitimos. Si eso es todo lo que nos pueden ofrecer los partidos de derecha y aún así esperan hacerle frente a Iracy Hasler, cerremos por fuera. La frase de la semana, y a propósito de la situación en Venezuela, es de la ministra comunista Camila Vallejo. Que Maduro ya ha hecho suficiente daño a nuestro país como para que permitamos que sea usado como una excusa. No usemos este doloroso momento para validar persecución política o proscripción de partidos políticos, porque eso es propio de una dictadura como la que vivimos en Chile. Le invierto el argumento, ministra. ¿No será que usted está usando la situación en Venezuela y sus repercusiones aquí en Chile para victimizar a su partido, el Partido Comunista, acusando persecución política en su contra? O se lo planteo de otra forma. ¿No será que usted, ministra, está eludiendo lo que está pasando en Venezuela para evitar calificar al régimen de Maduro como la dictadura que es? ¿El gobierno descarta o prefiere, digamos, no utilizar el término de dictadura para referirse a...? Es que la posición del gobierno la ha fijado el presidente, como decía, desde marzo. Ahora en los últimos
contexto y el propio canciller en varias entrevistas. O pensándolo bien, ministra, y dada la defensa que ha hecho su partido a Maduro, ¿no será que usted está intentando bajarle el perfil al conflicto que se ha generado entre el Partido Comunista y el resto de su coalición a raíz de lo de Venezuela? ¿A qué es lo que se refiere, ministra, cuando dice que los partidos del oficialismo están alineados más allá de sus visiones particulares? ¿Cómo se explica el supuesto consenso dentro de su coalición cuando el mismo Lautaro Carmona, presidente de su partido, el Partido Comunista, junto con varias figuras relevantes del PC, insisten en la posición inicial de respaldo a Maduro? ¿Qué es esto, ministra, sino diferencias de fondo, profundas, radicales, ineludibles e incómodas que constatan cuán antidemocrático es su partido y que seguirán defendiendo a muerte dictaduras ideológicamente afines como la venezolana? En fin, son simples preguntas que me rondan al escuchar su frase, ministra. Hay varias cosas que pasaron coladas esta semana y una de ellas involucra directamente a FNM. Ya le voy a explicar por qué. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados anunció que oficiaría al Ministerio del Interior de Carolina Toá por una polémica resolución sobre inmigración dictada en 2022 por el gobierno de Boric. La resolución 39798. ¿Cuál es el problema de esta resolución? Que impide las devoluciones inmediatas de inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia. ¿Y qué pasa en la frontera con Bolivia? Más del 80% de los ingresos ilegales se producen por ahí, según cifras de Carabineros. ¿Quién fue citado a dar explicaciones sobre esta polémica resolución? El actual encargado de migraciones de Boric, Luis Taller, quien firmó esta resolución y a quien se le pide que la deje sin efecto. ¿Y qué tiene que ver FNM con todo esto? Que fue Francisco Cancino, nuestro director de estudios, quien se contactó con diputados de esta comisión para alertarlos sobre esta situación. ¿Qué pasará con todo esto? ¿A qué resolución se llegará respecto a la resolución? Lo mantendremos al tanto de lo que resuelvan nuestros honorables. Y otra noticia que pasó colada esta semana también ocurrió en el Congreso, que ya es un lugar habitual de triquiñuelas de los políticos, y tiene que ver con una ley bastante cuestionada, la ley de notarios, cuyos últimos avances hubieran pasado bastante desapercibidos si no fuera porque a un senador se le salió un pequeño detalle. Ya le voy a contar quién fue el que los delató. Fíjese que la Comisión de Constitución del Senado lleva 4 años tramitando la reforma al sistema registral, que regula la actividad de notarios, conservadores y archiveros, que como sabrá son cargos muy prestigiosos y apetecidos. Pues bien, fue al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, quien, presionado por su vínculo laboral de su hijo con el conservador de bienes raíces de Santiago, apuntó hacia otros parlamentarios y reveló algo insólito. Esta misma comisión que le comento borró, suprimió, eliminó, anuló, deshizo una norma sensible que impedía que parientes de legisladores acudiera a estos cargos VIP de notarios, conservadores y archiveros. Los inhabilitaba. ¿Por qué lo hicieron? Esto fue en marzo de este año y comenzó a raíz de una petición, una solicitud, una sugerencia del senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla, cuya señora es notaria de la comuna de Lautaro. Huenchumilla pidió revisar esta prohibición al considerar que ya no era tan necesaria, dado que los nombramientos de estos cargos, VIP, notarios, conservadores y archiveros, se transparentan a través del sistema de alta dirección pública. Quien le dio el visto bueno a la solicitud de Huenchumilla, ¿sabe quién fue? El ministro de Justicia, Luis Cordero. El problema es que estos políticos, para variar, se querían pasar de listos porque hay un pequeño detalle que no aclararon. Hoy son los senadores, es decir, ellos mismos, quienes nombran a los consejeros del sistema de alta dirección pública, que luego nombra, a su vez, a notarios, conservadores y archiveros. O sea, al menos indirectamente, ellos mismos intervienen en su nombramiento. Otro arreglín, otro golazo que nos querían meter. Dado el revuelo y las sospechas que causó esto, al menos por los pasillos del Congreso, integrantes de esta misma comisión están evaluando reponer la norma que borraron y que establecía esta inhabilidad. Usted sabe que la presión de la ciudadanía los asusta, los incomoda, así que ya veremos qué hacen porque aún no despachan el informe sobre esta reforma. Esto ha sido todo por hoy, gracias por informarse con nosotros. Le pido por último un 1% de su batería y de su atención si es que todavía le queda. Primero, compartir este video y segundo, hacerse socio de FNM con una suscripción mensual del monto que quiera y pueda para poder seguir entregándole contenido de calidad. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.